Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy les voy a compartir una receta súper fácil y deliciosa. Ideal para este fin de año. Vamos a hacer un Baileys o crema irlandesa. Es una bebida muy rica que se sirve después de una cena, después de una comida. Puede ser acompañando un postre o solamente así sola en las rocas y es deliciosa. Espero que disfruten mucho de esta receta. Comenzamos ya. Para esta receta vamos a utilizar 5 ingredientes muy básicos. Vamos a empezar con leche condensada. Vamos a estar utilizando una lata. Vamos a utilizar leche evaporada, toda la lata también completa. Vamos a agregar también el whisky, es una taza. Y vamos a agregar aquí una cucharada de café soluble y una cucharadita de cocoa. Vamos a estar utilizando un batidor de inmersión. Una vez que está listo, acabamos de revolver un poquito. Me gusta mucho más utilizar la batidora de inmersión, la batidora manual, porque no nos crea tanta burbuja y tanta espuma. A veces cuando lo hacemos en licuadora se genera demasiado aire en la leche, sobre todo en la leche evaporada, y se genera mucha burbuja. Entonces con esto logramos que todo quede muy bien emulsionado y muy parejo. Entonces ahora sí ya nada más nos queda vertirlo en una botella. Una vez que ya está listo, yo lo pasé a una jarra para que me sea mucho más fácil verterlo dentro de la botella. También pueden poner un embudo y verterlo así sin ningún problema. Tiene que ser una jarra, una botella que tenga tapadera. Entonces voy a verter aquí mi Baileys. Y aquí lo tenemos ya listo. Si lo van a hacer para regalar, pueden poner un moño y lo pueden regalar. Es un excelente regalo. Y aproximadamente les dura un mes en refrigeración. Yo acostumbro a tomarlo en las rocas con un poco de hielo y también lo pueden agregar un poquito al café y tomarlo un poquito caliente. Entonces ya, como yo les recomiendo que lo sirvan, es así, súper frío. Y bueno, nada más esperamos a que se enfríe un poquito. Vamos a probar. Queda de verdad delicioso. Espero que disfruten muchísimo de esta receta y como siempre los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en lo que hagan. Muchas gracias.